Bien, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Seguimos con los estudios bíblicos, las enseñanzas en el glorioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Venimos hablando de las 6 cosas que el Señor actualmente aborrece. El Señor siempre ha aborrecido, ¿verdad? El pecado, la maldad, las injurias, todas esas cosas que ha aborrecido el Señor. Pero hoy venimos hablando, ¿verdad? De las 6 cosas que el Señor aborrece. Ya en la primera parte leímos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 16, donde nos habla, ¿verdad? De las 6 cosas que el Señor aborrece. Vamos a volverlas a leer y así estaremos repasando un poco lo que el Señor nos quiere hablar por su palabra. 6 cosas aborrece el Señor en Proverbios 6:16 dice, en el nombre santo del Señor dice: 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, 6 cosas aborrece, más 7 es la peor, que dice: y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ve? El que siembra la discordia, el que siembra la maldad, el que siembra el chisme, son cosas, ¿verdad?, que Dios aborrece. En la primera parte hablamos, ¿verdad?, metodológicamente, analíticamente, el significado de las 6 cosas. Pero vamos a buscar dentro de la palabra de Dios personajes, ¿verdad? Personajes que el Señor tuvo que enfrentar en las Escrituras porque tenían estas 6 características. Yo primero vamos a leer la primera, el primer punto es los ojos altivos. Como les dije en el capítulo anterior, los ojos altivos y la arrogancia van de la mano. Los ojos altivos, la arrogancia, la prepotencia de la gente, todo eso va conjugado, conjurado en una sola línea, ¿verdad? La segunda es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, donde hablamos de que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, estamos ahorita, los personajes que practicaron eso en la antigüedad y Dios los desterró. Primero vamos, ojos altivos. Los ojos altivos, vamos a hablar de un personaje que Dios desterró, humilló, lo puso por debajo de todo, y era un gigante llamado Goliat. La Biblia dice que Goliat medía más de 3 metros de alto. Un hombre de guerra, un hombre con una espada pesada. Cuentan que la armadura que cargaba Goliat antes de enfrentarse a David pesaba más de 50 kilos. La ropa que cargaba Goliat, para que usted viera, un hombre de guerra. La palabra de Dios dice que él duró 40 días y 40 noches desafiando al escuadrón de Israel. Y Dios mandó un pequeñito, un pastorcillo de ovejas llamado David a enfrentarse por medio del Espíritu. David lo derrotó. Fue humillado Goliat por su altivez, por su prepotencia, ¿verdad? Y por su arrogancia. Otro personaje también que fue altivo en sus tiempos, también un personaje, el rey Herodes. El rey Herodes, aparte de prepotente, fue mentiroso. La Biblia dice que convenían los magos desde el oriente, los reyes, a recibir el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y se estacionaron allí y consiguieron a Herodes. Y le preguntaron que de dónde venían los reyes. Venimos del oriente. Y eso porque ha nacido el rey de los judíos. Oh, el rey de los judíos, porque él se creía la única pexicola del desierto, Herodes. Y bueno, diciéndole, mire las palabras que le dijo a los reyes. A los reyes? ¿A dónde está el rey para ir y adorarle? Mentiras. Él mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, porque pensando en matar al rey de los judíos.
Ese fue otro personaje que hasta el punto cuando él muere, la palabra de Dios dice que él le sacaron, los gusanos le comieron los ojos. Los gusanos comieron los ojos de Herodes. Bien, entonces esos son puntos de altivez y de lengua mentirosa que conseguimos en la Biblia. Otra persona también que murieron por decir mentira fue Ananías y Zafira. Y en el libro de los Hechos está la historia de Ananías y Zafira. Eran esposos y ellos mintieron al Espíritu Santo. La Biblia dice que murieron al instante cuando el apóstol Pedro le dijo, a mí no me has mentido, le habían mentido a los apóstoles, sino le mintieron al Espíritu de Dios. Y en ese momento cayeron. ¿Por qué? Por mentirosos. Mintieron ante la presencia de Dios. Esos son momentos que han pasado dentro de las Escrituras, ¿verdad? Desglosando el capítulo 6 del libro de Proverbios, donde nos habla de las 6 cosas que aborrece el Señor. Bien, la tercera, manos derramadoras de sangre inocente. Manos derramadoras de sangre inocente. Hay muchas gentes que mataron en la antigüedad. Muchos. Uno fue también otra vez el rey Herodes. El rey Herodes se las ganó todas. La Biblia dice que él le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Aquel hombre, primo hermano de Jesús, aquel hombre que predicaba a las orillas del río Jordán, bautismo de arrepentimiento. El rey Herodes dice que en la fiesta de él estaba cumpliendo años ese día y le bailó una muchacha llamada Salomé. Bailó muy bonito, pero Salomé tenía problemas, había la mamá de Salomé, Juan el Bautista le había sacado los trapitos al sol, de que ella le había pegado cachos al marido, de que ella no tenía un solo marido, y Juan el Bautista predicando a la orilla del río Jordán, ¿verdad? Habló esas palabras de profeta, porque Juan el Bautista era un gran profeta. Y llegó en el medio del baile, Juan el Bautista estaba detenido, y en el baile el rey Herodes le pregunta a Salomé, pídeme lo que tú quieras, que le pidiera al rey lo que ella quisiera, por haber bailado al rey Herodes. Y cuenta la palabra de Dios que la mamá de Salomé le dijo, hay que matar a Juan el Bautista. Y así fue. El rey Herodes mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Sangre inocente. Mandó a matar, a decapitar. Y vimos cómo terminó el rey Herodes. Bien, esa es la tercera. Los pies presurosos para correr hacia el mar. Los pies que van presurosos a correr hacia el mal. Otro que puso los pies para correr hacia el mal fue Judas. Judas, después de haber andado con el Señor en 3 años y medio andando, viniendo, Judas estaba allí, pero Judas, los pies de él corrieron hacia el mal cuando fue a buscar el botín, las 30 piezas de plata con la que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Corrió hasta allá, ya había negociado a nuestro Dios y Salvador Jesucristo y se acercó allá, presuroso, corriendo a buscar ese dinero, las 30 monedas de plata. Y Judas terminó ahorcándose en una tierra que había comprado con la misma, una propiedad que había adquirido. Y ahí mismo Judas se ahorcó. Bien, entonces estamos en el tercer punto, los pensamientos que maquinan pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras. Muchos testigos se presentaron el día de la crucifixión de Cristo. Muchos testigos pidieron a Barrabás. Ese era el tiempo de la Pascua y un malhechor tenía que morir para el día de la Pascua. Y los mismos religiosos, los fariseos de aquel entonces, se confabularon, compraron al pueblo como testigos falsos, porque la gente quería a Jesús. Toda la gente, los hechos que había hecho nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén, todos los hechos que él hizo en Israel, fueron reconocidos por muchas personas.
Pero los religiosos de aquel entonces, el imperio romano, odiaban las enseñanzas de nuestro Dios. ¿Y sabe qué le dijeron? Les compraron las conciencias a muchos y le dijeron que pidieran a Barrabás. Y así el pueblo pidió a Barrabás. Y a Jesucristo le decían crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces todo eso lo aborreció el Señor y 70 años después vino una destrucción sobre Jerusalén. Todo Jerusalén fue destruido por medio de eso. Murieron, el imperio romano cayó, todas esas cosas pasaron. Dios pasó la factura porque es un aborrecimiento que a Dios no le agrada. Amén. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra, amén, discordia entre hermanos. Discordia entre hermanos. También el corazón de malos pensamientos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Vamos a tocar ese punto, ¿verdad? En Adán, en Eva entró el mal pensamiento. El Señor le había dicho que no comiese de ese árbol, que no comiese del árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque moriría. Pero llegó a su pensamiento la codicia y llegó a su mente, y ella dice la Biblia que tomó del árbol y comió. Ahí fue donde Dios actuó e hizo el primer juicio sobre la tierra, tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Al hombre. A la mujer le dijo, con dolor darás a luz tus hijos. Y a la serpiente le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ve? Ahí vino el juicio sobre ese pensamiento malvado. Y muchas cosas que pasan dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Pensamientos malvados de hombres, pensamientos malvados inicuos que pasaron. Pero el tiempo no nos va a dar para llegar a la explicación de los pensamientos malvados del hombre. Pero lo estaremos hablando cuando hablemos también, ¿verdad?, de el amor de Dios en las Santas Escrituras, de la bondad de Dios, lo que hizo el Señor. Y estaremos tocando puntos de los pensamientos inicuos del hombre. Pensamientos que Dios aborrece, pensamientos que pasaron por hombres y cayeron. Pensamientos malvados que pasaron por seres humanos y cayeron. Bien, entonces estaremos hablando la tercera parte, amén, de las 6 cosas que el Señor aborrece, y estaremos enlazando esa enseñanza con el amor de Jesucristo. Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.